Muy bien, vamos a continuar con la exposición de Marcos. Hoy nos encontramos en Marcos capítulo 15, del versículo 42 al 47, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Los acontecimientos que estaba pasando en estos últimos momentos, ¿no? Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, les preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cerca, en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Señor, ruego que seas tú en esta noche tomando el control de todo, Señor. Lo que vamos a exponer es tu palabra, Señor. Rogamos que tú seas, Señor, el que nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Marcos con el suceso. Dice que este relato subraya la realidad, lo que es la muerte de Jesús. Cuando Pablo resumió en el mensaje del Evangelio, lo hizo de esta forma. Cristo, dice, murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Así dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Por qué hizo el apóstol una mención especial sobre esto? Sobre la sepultura de Jesús, ¿no? ¿Qué parte tenía en esta obra? ¿Qué es lo que quería explicarnos Marco en este? Y Pablo nos explica de esta forma. ¿Por qué era la obra de la redención? No debemos olvidar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de ella dependían la esperanza y la salvación de los pecadores. Esto era lo que venía Cristo a hacer, redimir a los pecadores. Por eso era muy importante la muerte de Cristo. Era importantísimo que sucediera esto, porque si no, nosotros, pecadores, nunca podíamos ser redimidos. Solamente la muerte de Cristo, la sangre derramada, podía redimir a los pecadores. Entonces dice que no debemos sorprendernos el empeño que hacen los evangelios sobre este pasaje. Están cuidadosamente, esto era la realidad, el hecho histórico, la cual Jesús había pasado. En esto vemos que hay unos testigos que habla de el centurión, habla de María Magdalena, María, la madre de Jesús. Ellos eran testigos de que Jesús había muerto en la cruz. Ellos están mirando del suceso. Ellos son los últimos que quedaron en esto. Pero, ¿qué nos quiere decir en este versículo del 42? Dice que llegaba la noche, ya venía la noche, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo.
Era necesario que en ese tiempo, cuando llegaba este día de reposo y estaba llegando la Pascua, que no quedaran el cuerpo colgados en la cruz. Pero también no cualquiera podía ir a retirar el cuerpo de una persona que estaban muriendo por un castigo, que los romanos imponían un castigo a estos hombres. No cualquiera podía pedir el cuerpo, porque supuestamente eran personas que estaban en contra de Roma. Pero los judíos le exigían que lo bajaran de la cruz. Pero ¿qué pasó? Acá nosotros nos encontramos con un hombre que va a pedir el cuerpo del Señor a Pilato. Nadie lo podía hacer, ninguno de sus discípulos podía ir a pedirle, porque si alguno de sus discípulos se acercaban a pedir el cuerpo del Señor, podían quedar presos, porque todos los que estaban con Cristo eran perseguidos. Entonces acá nos encontramos con un hombre con el cual no habla mucho la Escritura, pero dice José de Arimatea. Era, dice, un hombre que estaba en el Sanedrín, dice. Jesús murió, dice, a la hora novena, vendría a ser a las 3 de la tarde, después de haber sufrido una crucifixión durante 6 horas, entonces la lucha había acabado. Y la obra que el Padre le había encomendado había sido consumado. Pero ¿qué pasó? El cuerpo del Señor todavía estaba colgado. Y algunas mujeres que solamente habían quedado, lo que nombra acá María Magdalena, pero estaba también el soldado romano, esperando que realmente para testificar de que Jesús ya había muerto. Y tenía que permanecer en ese lugar para certificarlo, la muerte. No sabemos cuánto tiempo pasó de que Jesús ya había muerto. Y entonces había que retirar los cuerpos. Dice, Marcos nos dice que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Esto quiere decir que Jesús fue crucificado en viernes, por lo que el día siguiente era sábado, o día de reposo, en el cual no se podría hacer ningún tipo de trabajo. Además, ese día de reposo era de gran solemnidad, dice así San Juan 19:31, puesto que coincidía en la semana en la que se celebraba la Pascua judía. Así que había mucho problema. Acá nos muestra de que no se podía pedir un cuerpo porque si era como dice, un reo, ¿quién podía ir a pedir? Porque si una persona iba y pedía un cuerpo de los hombres que estaban en contra de Roma, podían quedar presos. Y se le tendría que hacer muchas preguntas el por qué lo estaba retirando ese cuerpo. Dice, los judíos interpretaban que el día comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior, según nuestra forma de contar las horas y la actualidad. Por lo tanto, si Jesús murió a las 3 de la tarde, solo quedaba un margen de 3 horas hasta que comenzara el día de reposo. Marco añade que ya había llegado la noche, y aunque esto nos permite saber la hora exacta, parece indicarnos que el tiempo para sepultar a Jesús se estaba acabando. Ya no era tan fácil hacer este trabajo, pero nosotros sabemos que si realmente creemos lo que Dios nos dice a nosotros,
sabemos que está la soberanía de Dios. Dios estaba en el control. Así que los mismos dirigentes judíos pidieron a Pilato que se quebrase las piernas de los reos. Esta práctica de fracturar las piernas por medio de un garrote o martillo tenía como propósito acelerar la muerte, dado que las piernas ya no podrían soportar el peso del cuerpo, que a partir de ese momento sería sostenido únicamente por los clavos de las manos. Mira, hermano, cómo eran estos judíos religiosos. Contarle que ellos poder celebrar ese día de reposo, trataban realmente de hacer todo rápido para lavarse ellos mismos, para limpiarse ellos. Pero nosotros sabemos que Él es inocente, el Señor es inocente. Ellos no tenían piedad de nadie. Y acá nosotros nos dice, ahora bien, ¿qué harían con los cuerpos de los muertos? Lo más probable es que los arrojaran en alguna fosa común o que fueran tirados allí mismo en el Gólgota para que fuesen comidos por las fieras. No olvidemos que Marcos nos ha explicado que el nombre de ese monte significa lugar de la calavera. Eso dice Marcos 15:22. Por eso es que cuando el Señor hablaba de que Él se entregaba, que a Él nadie le quitaba la vida, sino que Él mismo respondía. Ahora lo vamos a leer en un versículo donde el Señor habla de sí mismo. José de Arimatea, cuando fue a presentarse delante de Pilato, le pide el cuerpo del Señor para que se lo entregue. Y mire lo que hace. Acá nosotros vemos cómo Dios estaba manejando todo, porque todo el control lo tenía el Señor. No es que fue una casualidad esto que ha sucedido. Nada fue casual. Todo estaba preparado. Porque nosotros, leyendo la Escritura, nos encontramos de que al Señor no le quebraron las piernas, pero sí fue traspasado por una lanza, dice. Sin embargo, a los otros reos, sí. Y acá vemos nosotros, aparentemente, el Señor murió, pero tenía hombres preparados. Dice, como que tenía un discípulo secreto que tenía poder. Él pudo presentarse delante de este hombre, pedir el cuerpo del Señor. Por eso dije antes que ninguno de sus discípulos quedaron, pero este hombre sí. Podía entrar ante Pilato y pedir el cuerpo, y se lo entregaron al cuerpo. Y dice que le quedaba muy poco tiempo para poder enterrar. Y ahí vemos la total soberanía de Dios, de que ya había un lugar preparado para el Señor. Porque para enterrar había que llevarlo a otro lugar. Sin embargo, del mismo lugar donde él fue crucificado, ahí nomás había un sepulcro preparado para el Señor. Hermano, acá nosotros estamos viendo que José de Arimatea fue con una valentía, diligencia admirable. Se hizo cargo de todo lo relacionado con la sepultura de Jesús. Hasta ahora no habíamos sabido nada de este hombre, hasta que aparece en esta escena. Marco nos muestra que era la persona indicada para prestar
el último servicio al Señor antes de su resurrección y ascensión. Por un lado, se nos dice que José Arimatea era miembro noble del concilio, lo que en esas condiciones era muy importante por varias razones. Primero, porque siendo miembro del Sanedrín podía hacer una solicitud formal ante Pilato y ser atendido con rapidez, algo muy importante, dado a poco tiempo que quedaba, y en segundo lugar, que más importante aún, disponía de un sepulcro. Ya estaba todo listo, estaba todo preparado, nuevo, muy cerca del lugar, como dije antes. Ahora bien, una vez que hemos visto cómo Dios arregló todos los detalles para que su hijo fuera sepultado dignamente, nos surgen otras preguntas acerca de José Arimatea. Por ejemplo, si era miembro del Sanedrín, ¿por qué no hemos sabido antes de que él ni le hemos visto oponerse a la decisión tomada de crucificar a Jesús? Tal vez debamos intentar ver el progreso espiritual que siguió este hombre a partir de la información que nos suministran los otros evangelios para así no ser excesivamente críticos en él. Pero acá nosotros vemos, aunque probablemente en esos momentos su identificación con Jesús era todavía muy tímida. Juan nos dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Esto pasaba con Nicodemo. Nicodemo creía también en el Señor, pero también andaba secretamente, a escondidas, de noche, venía a ver al Señor. Y este hombre también, aparentemente, pero era el hombre que Dios eligió para completar la obra que Cristo había venido a hacer. Era muy importante la muerte de Cristo para nosotros. También es muy importante la resurrección, porque la Escritura habla de que Él resucitaría al tercer día. Y nos encontramos que ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Acá nos encontramos de que Dios ha hecho todo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Porque Dios, en su soberanía, había hecho todas las cosas. Las cosas no sucedieron por casualidad. Sucedieron porque Dios estaba en el control. Esto no fue porque los judíos dijeron, vamos a matar a Jesús. No, el Padre preparó este momento para mostrarle a este mundo de que Él tenía todo el poder y todo el control y sobre todo. Porque a Cristo nadie lo mató. Cristo estaba muerto físicamente, todos lo veían, pero Él estaba vivo espiritualmente. Él era Dios. Él es Dios. Así que esto es lo extraordinario, hermano. Que todo lo hizo Él mismo. Todas las cosas. Él mismo se preparó su tumba. Una tumba nueva. ¿Quién lo preparó? Si nadie sabía nada. Él mismo preparó para su tumba, para ser enterrado. Por eso dice, el Padre
se encargó de la sepultura del Hijo. Por eso cuando en Juan 10:18 dice, porque todos decían que creían que a Cristo le habían quitado la vida, pero a Cristo nadie le quita la vida. Por eso él dice en San Juan capítulo 10, versículo 18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién mató a Cristo? A Cristo lo entregó el Padre. No lo entregó el mundo. Él vino a cumplir la obra que el Padre le encomendó. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros, de que Cristo ya hizo todo. Hizo todo. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es creer que Dios ha hecho todo. Nada tuvimos que hacer nosotros, porque nada podemos hacer sin Él. Lo necesitamos a Él y Él ya ha hecho todo para nosotros. Esta muerte era para nuestra salvación. La salvación que Dios nos ofrece a nosotros no nos costó nada, pero al Padre sí le costó el Hijo, pero para demostrar su amor hacia su creación. Hermano, yo sé que a todos nos cuesta entender, pero acá nosotros vemos la realidad de lo que Dios ha hecho. Por eso, cuando Cristo dice que a él nadie le quita nada, sino que él mismo las pone. Y él ha puesto acá, se entregó por nosotros. Somos pecadores, vamos a morir siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Esto es lo que es mucho más amplio, esto es mucho para seguir estudiando de lo que realmente Dios ha hecho con nosotros. Hay muchos pasajes, hay muchísimos pasajes para comparar realmente lo que Dios hizo por nosotros. Pero quiero ser breve también en esto. Y solamente podamos quedarnos con esto, de que ya Él hizo todo por nosotros, hermano. Todo lo ha hecho Cristo. Dios te bendiga mucho, hermano, y te pido que sigas orando. Te pido que sigas orando por tus familiares, por tus hijos, por tu vecino, vecina. Ores por la iglesia, por los jóvenes de la iglesia. Este es el tiempo que debemos doblar nuestra rodilla, clamarle al Señor que tenga piedad de nuestros hijos. Ya no podemos estar jugando al Evangelio. El Evangelio es Dios mismo y Él está, como dije al principio, está con nosotros, pero también está en nosotros. El Señor te bendiga mucho y le ruego al Señor que pongas por obra estas palabras, que tu corazón no pueda descansar hasta que realmente puedas entender el propósito de lo que es la salvación del Señor. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por